Dios le bendiga, hermanos, yo le bendigo una vez más. Yo soy el evangelista Víctor Vázquez, llamado por Dios por su gracia, misericordia y amor. Los días martes a las 5 de la tarde estamos impartiendo una palabra poderosa de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el programa con el evangelista Víctor, el renacimiento. Casi por lo regular tengo, gloria a Jesús, la costumbre de dar una pequeña explicación de lo que significa el renacimiento. Gloria a Jesús. Gloria al que vive. Y gloria al Todopoderoso. Gloria a Jesús. Aleluya. Lo que significa el renacimiento, gloria a Jesús, es algo que nace, gloria a Dios, que da fruto y muere. Ese es el renacimiento. Y nosotros, bíblicamente, obtuvimos un renacimiento en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros en Adán nacimos y morimos, pero en Cristo renacimos para una esperanza viva. Entonces se llevó a cabo en nuestras vidas un renacimiento, es decir, que nosotros renacimos de la muerte a la vida. Estando muertos nuestros delitos y pecados, nosotros tuvimos un renacimiento o un nuevo nacimiento de la muerte a la vida. Y estamos aquí con esa esperanza para una esperanza nueva, una esperanza viva, como dice la palabra de Dios. Gracias a Jesucristo. Le damos toda la gloria al Señor, la alabanza y el honor, porque Él se la merece. Y le damos gracias esta noche por la salvación que nos ha dado y poder participar del nacimiento a través de su sangre, de la fe en su sangre, y darnos su Espíritu Santo para nosotros, porque hemos nacido del Espíritu Santo. Ahora ya no somos hijos de este mundo o del diablo, como dijo Jesús, sino hijos de Dios. Nacidos no de voluntad de sangre ni de carne, sino de voluntad de Dios. Pero esta tarde Dios me dio un mensaje para nosotros, gloria a Jesús, esperando que nosotros lo recibamos con toda humildad y mansedumbre, bajo el tema de ser esclavo del pecado te hace esclavo del hombre. Y yo voy a invitarlo al Evangelio de Mateo 21, 1 al 5. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo a los 2. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, gracias a Dios, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Como el 5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces vamos a estar predicando ahí. Cuando Jesús entra la entrada triunfal que le llaman a Jerusalén, montado en un pollino sobre una asna, el pueblo de Israel pensaba que Jesucristo era el libertador, venía a libertarlo. Y cierto, no se equivocaron en esa parte de ser un libertador. Pero ellos pensaron
más que nada de que Jesús sería un libertador, como un libertador, alguien que saliera a la batalla con una espada delante de ellos y combatir a sus enemigos y quitar el yugo de sus enemigos, como lo hizo David. David, como lo hizo Saúl, como lo hizo Jefte, como lo hizo Gedeón, como lo hizo Moisés como líder, como lo hizo Josué. Entonces ellos pensaban que Jesús era un libertador, pero un libertador político, un libertador como un juez, como David, como un rey, como David, como Salomón, como Saúl, un hombre que saliera a la batalla con una espada en un carruaje y vencer a sus enemigos y así quitar el yugo de sus enemigos sobre ellos. Pero Jesucristo era un rey, o vino a cumplir una misión totalmente diferente, y vamos a explicar eso. Una misión totalmente diferente que ellos no entendían. Como dice el tema, ¿por qué? Porque cómo Dios va a desatar el yugo del hombre que está sobre ti si no ha desatado el yugo del pecado en ti. O sea que para que tú seas libre del yugo del hombre, tienes que ser libre del yugo del pecado. Jesucristo dijo: de cierto digo que el que sirve al pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en casa para siempre. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el Hijo sí, dijo Jesús. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero Jesucristo no vino a libertad con una espada. No vino a liberar con un gobierno de hombre o político humano, sino él vino a libertarnos con su sangre, con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y quiero que me pongan mucha atención en esto. Él vino a liberarnos a nosotros, a libertarnos del pecado en la cruz del Calvario, porque nosotros necesitábamos ser libres del pecado para ser libres de la esclavitud del hombre. Y usted dice, ¿pero cómo es eso? Claro, lo podemos probar con la palabra de Dios. ¿Por qué es que Dios me dio este mensaje a mí esta mañana, esta madrugada? De que nosotros tenemos que ser libres del pecado para poder ser libres de la esclavitud del hombre. Y vamos a leer la palabra de Dios para confirmar este mensaje que Dios me dio. Y vamos a leer Deuteronomio 1:3. 28. Deuteronomio 28. Está muy interesante. Capítulo 28. Verso 15. Quiero que ponga atención. ¿Por qué es que Dios me dio este mensaje? ¿Qué significa? Esto es una revelación de Dios. ¿Por qué para ser libre del yugo del hombre tenemos que ser libre del yugo del pecado? Antes, mire, ¿por qué Dios entregó a su pueblo a la esclavitud del ser humano? Dios entregó a su pueblo a la esclavitud del ser humano porque ellos desobedecieron la voz de Dios.
Dios le dijo, si de cierto oyeres mi mandamiento, yo te bendeciré la tierra sobre la cual vas a tomar decisión, vas a tomar posesión de ella. Quiero leer esa palabra, gloria a Jesús, aleluya. Jehová derrotará a tus enemigos, que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora vamos a ver, esa es la bendición por la obediencia. Pero acontecerá, dice, esta es la desobediencia. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todo su mandamiento, gloria a Dios, y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro, todo cuanto pusiera en mano y ser hasta que sea destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad santo, repentina, con ayublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, gloria a Dios, que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos irás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ello todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado todos los días de tu vida. Ahí está la respuesta. Cuando Jesús vino, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo del imperio romano. ¿Por qué ellos estaban bajo el yugo del imperio romano? Por causa de su desobediencia y por causa del pecado. Ellos querían que Jesús los liberara del yugo de los romanos. Pero para ser libre del yugo de los romanos necesitaban ser libres del pecado primero, porque por causa del pecado ellos habían llegado a ser esclavos del ser humano. La palabra de Dios dice esto: maldito serás en tu salir, maldito en tu entrar. Maldito el fruto de tu vientre, maldito tu canasta de amasar. Por un camino saldrás, por 7 irás delante de tus enemigos, y serás quebrantado y oprimido por ello todos los días de tu vida si no obedecieres la voz de Jehová tu Dios. Ellos querían un libertador con una espada en su mano, con un carruaje, con un trono, un rey, un hombre, un rey que saliera a la batalla delante de ellos
para pelear contra sus enemigos y quitarse el yugo humano. Pero Dios no trabaja así. Porque la consecuencia de la desobediencia del pecado te lleva a una cautividad humana. Al hacerte cautivo del pecado, eso te lleva a ser cautivo del hombre. El pueblo de Israel llegó a ser cautivo o preso del rey de Babilonia por causa de su desobediencia y su pecado. Dios entregó a su pueblo al yugo del hombre. Entonces el yugo, la esclavitud del pecado te lleva a ser esclavo del hombre. Ellos querían ser liberados del yugo del hombre, pero Dios no trabaja así. Esa no es la secuencia de Dios. Entonces Dios lo que quería hacer con ellos primero, gloria a Dios, es hacerlos libres del pecado para poder hacerlos libres del yugo del hombre. Entonces, mire esto, hermano. Si nosotros somos esclavos del hombre, eso significa que somos esclavos del pecado. Porque la desobediencia, que es pecado, a Dios nos lleva a ser esclavos del hombre. Usted dice, pero ¿cómo es eso? Es la palabra de Dios que lo dice. Cuando desobedecemos a Dios, pecamos. Y por causa del pecado y la desobediencia a Dios, Dios nos lleva y nos pone bajo el yugo del ser humano. El pecado nos lleva a ser esclavo del ser humano. Hay gente que no le puede servir a Jesús porque no ha sido libre del pecado. Entonces, no le puede servir a Jesús porque es esclavo del ser humano. Porque ser esclavo del pecado te lleva a ser esclavo del ser humano. Y al ser esclavo del pecado, te atas al ser humano y eso no te da libertad de servir a Jesús. Cuando eres esclavo del pecado, vienes a ser esclavo de ti mismo. Porque tú sabes muy bien que estás en pecado y eso no te da libertad de servir a Jesús en su totalidad. Y vienes a ser, vienes a ser esclavo del hombre. Por causa del pecado, vienes a esclavizarte. Tú sabes muy bien que estás en pecado. Y en tu conciencia te dice, tú estás en pecado. Y por lo tanto, tú no le puedes servir a Dios. Porque ¿qué testimonio vas a dar a tú en Dios si estás en pecado? Entonces eso te esclaviza a ti. El pecado te esclaviza y la esclavitud del pecado te lleva a la esclavitud del ser humano. Te vuelves esclavo tuyo de ti mismo porque no eres libre de servir a Cristo porque sabes que estás en pecado y te vuelves esclavo mismo tuyo del hombre y de los demás. Cuando tú sabes que estás mal delante de Dios, tú sabes que tú no puedes participar en la obra de Dios. Tú sabes que tú no puedes predicar, tú sabes que no puedes adorar, tú sabes que no eres digno de hacer esto, tú sabes que no eres merecedor de hacer aquello porque estás en pecado.
Y el pecado te ata y te ata a él y te ata. Y te hace esclavo del hombre. Entonces, tú dices esto, estoy mal. Entonces, te atas al pecado y el pecado mismo te lleva a la esclavitud del ser humano. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Como estás atado por el pecado y tú lo sabes, te vuelves esclavo del hombre. No te importa lo de Cristo, no te importa lo de Dios, no te importa servirle por lo mismo, porque estás esclavizado por el pecado y estás esclavizado al hombre. En tu trabajo te dicen, trabaja 7 días. O si es posible, te consigues hasta 2 trabajos. Por el pecado te ata. El pecado te ata y te desvía de los propósitos de Dios y de ser servicial a Dios. Te saca del propósito de Dios, del rumbo de Dios, y te desvía hacia el mundo. Y te vuelves esclavo del ser humano. Te vuelves un esclavo del ser humano. Te dicen trabaja 10 días, 7 días, 15 horas, 20 horas. Lo trabajas porque te has vuelto esclavo del pecado y esclavo del hombre. Pero cuando tú eres libre del pecado, eres libre de la esclavitud del hombre, y tú dices, te ofrecen 15 horas, 20 horas, y tú dices, yo no voy a trabajar 15 horas ni 20 horas, porque Cristo me hizo libre para servirle, porque yo le sirvo a Cristo y yo quiero servir a Cristo. Yo fui libre y fui perdonado y fui liberado para servir a Cristo, no para seguir al mundo y estar esclavizado en un trabajo y ser esclavo del pecado. Cuando una persona es libre del pecado, es agradecida con Dios y le dice a Jesús, Dios, aquí estoy, úsame. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Sí, Señor, úsame. Estoy para ti disponible 24/7, Señor. Yo voy a hacer lo posible de servirte, Señor. Yo voy a dejar un trabajo porque yo quiero dedicarte a ti tiempo completo. Señor, yo me voy a esforzar para practicar, para cantar, para adorar, para predicar, para evangelizar. Señor, yo me voy a esforzar a hacer tu voluntad. Porque tú me hiciste libre del pecado. Porque tú me perdonaste. Porque tú me amaste. Porque tú me liberaste. Señor, yo te voy a servir con todo mi ser y con todo mi corazón, porque eres libre. Te sentiste libre, sientes la liberación de Jesús y estás agradecido con Jesús. Y dice, Jesús, pongo mi vida a tu servicio, Señor, como dice la alabanza de Jesús, Adrián Romero. Tómala, tuya. Pero cuando estás esclavo del pecado, tienes un trabajo que te esclaviza, que te esclaviza y no te da el tiempo para servir a Cristo. Estás bajo el yugo del hombre, de la esclavitud del hombre. Eso significa que hay desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Y el pecado te ata y te lleva a ser esclavo del hombre, del ser humano. El pueblo de Israel, cuando Jesús vino, era esclavizado, era esclavo del imperio romano. Ahora, dígame usted, ¿por qué era esclavo del imperio romano?
El pueblo de Israel estaba bajo el yugo del imperio romano por causa de su desobediencia y su pecado. Dios lo dice, si tú desobedecieres y no oyeres mi voz, maldito será en tu salir, maldito en tu entrar. Los cielos serán de bronce y la tierra será de hierro. Maldito el fruto de tu vientre y maldito el fruto de la tierra. Por un camino vendrán tus enemigos, por 7 saldrás huyendo. Y serás oprimido por tus enemigos todos los días de tu vida. Y el pueblo de Israel estaba oprimido por su enemigo, el imperio romano, cuando Jesús vino por causa del pecado. Ellos querían ser libres del yugo del imperio romano. Pero Dios no podía a ellos liberarlos de la esclavitud del yugo romano, sin antes liberarlos de la esclavitud del pecado. Cuando eres libre del pecado, eres libre de la esclavitud del hombre. Yo estaba en un trabajo una vez y había mucha esclavitud, mucha opresión, y llegó un varón de Dios y me dijo, donde yo me congrego, me han enseñado a mí que nosotros, los hispanos, somos responsables de la esclavitud sobre nosotros en los trabajos. Me dijo, yo me voy de este trabajo, si tú te quieres quedar, quédate, pero yo me voy. Él entendió de que, o él sabía de que nosotros somos responsables de que nos opriman en nuestro trabajo, nosotros los hispanos. Somos los responsables porque nosotros nos dejamos oprimir. Pero él tenía la palabra sembrada en su corazón. Tenía la palabra sembrada en su corazón. Y como él había sido libre del pecado, sabía que también era libre de la esclavitud del hombre. Gracias a Jesús. Hermano, y como él fue libre del pecado, era libre del pecado, él sabía que también era libre de la esclavitud del hombre. Y agarró y se fue. Cuando usted sabe que es libertado por Cristo, cuando usted sabe, sí, Cristo, gracias, que es perdonado por Cristo, vives agradecido y le dices a Jesús, aquí estoy, Señor, haz de mí como tú quieras, haz de mí un vaso nuevo, un barro nuevo, úsame como instrumento tuyo, Señor, úsame. Aquí está mi vida en servicio a ti, Señor. Yo voy a dejar todo para servirte. Yo quiero servirte. Yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero predicar el mensaje de tu palabra. Y te ofrezcan lo que te ofrezcan. Te ofrezcan horas, te ofrezcan dinero, te ofrezcan trabajo, te ofrezcan esto, te ofrezcan lo otro. Tú dices, no. Porque sabes que Cristo te liberó del pecado. Y cuando tú sabes que Cristo te liberó del pecado, sabes que no eres más esclavo del hombre. Cuando tú eres libre del pecado, tú sabes que tú ya no serás esclavo del hombre. Si el hombre te tenía esclavizado con 2 y 3 trabajos, cuando vienes a Cristo y sabes que eres libre de tu pecado y perdonado y liberado para servirle, tú renuncias a tu segundo, tu tercer trabajo y tú dices, Cristo, aquí está mi vida, úsame. Señor,
Úsame, estoy decidido a servirte. Tiempo completo si es posible. Hay gente que ahorra en su vida su dinero cuando es libre por Cristo, sabe que es perdonado y liberado del pecado. A Dios trabajo. Señor, tiempo completo 24/7 para ti. Pero cuando todavía no eres cuando todavía eres esclavo del pecado, eso te hace esclavo del hombre. Porque el pecado te impide que tú sirvas a Cristo porque sabes que estás pecado y te hace mal y te lleva a ser esclavo del hombre. Pero para que tú seas libre de la esclavitud del hombre y de los 2 o 3 trabajos, 5 trabajos que tengas, de la mujer, del marido, de tus hijos y de todo lo que tú tengas, tienes que ser libre del pecado primero. Cuando tú seas, gloria a Dios, libre del pecado, serás libre del hombre y te entregarás, termino, a Cristo. Escucha, dirás: Jesús, gracias por perdonarme, gracias por limpiarme, gracias por liberarme. Señor, aquí estoy, úsame, Señor, como tú quieras. Yo soy el barro y tú eres el alfarero. Si quieres, rómpeme y hazme una vasija nueva. Yo quiero servirte y te voy a servir. Te ofrecen un trabajo, 2, 3, tú dices no. Que ven por acá, tú dices no. Te ofrecen más dinero, tú dices no. Te ofrecen extra hora, tú dices no. Entiende, cuando eres esclavo del pecado, te haces esclavo del hombre. Termino con esta palabra de Dios. El pueblo de Israel en el tiempo de Jesús era esclavo del imperio romano, porque era esclavo del pecado. La desobediencia es pecado. Y la desobediencia te conlleva a ser esclavo del hombre. Ellos querían ser libres del yugo del hombre sobre su cuerpo físico. Pero Dios sabía que para ser libre de la esclavitud del hombre, tenían que ser libres de la esclavitud del pecado, porque la esclavitud del pecado los llevó a ellos a ser esclavos del hombre. Esta tarde yo quiero orar por ti. Si este problema, este mensaje que Dios me dio esta madrugada es para ti, recíbelo. Y reconoce, vamos a reconocer hasta yo. Reconoce esta tarde, esta noche, que sí eres esclavo del pecado. Y por causa de ser esclavo del pecado, eres esclavo del hombre, de tu trabajo, de la mujer, del hombre, de tus hijos y de todo lo que tú puedes, de todo lo que te esclaviza, viene por causa del pecado. Vamos a reconocer tú y yo en esta noche, cerremos nuestros ojos y di: Padre, yo sé que yo soy esclavo del pecado. Y por ser esclavo del pecado, he sido esclavo del hombre, del trabajo, del dinero, de mi casa, de mi esposa, de mis hijos, de todo lo que me rodea. Pero hoy yo me arrepiento de mi pecado y vengo ante ti para pedirte perdón y para que tú me hagas esclavo del pecado, para ser libre de la esclavitud del hombre, de mi trabajo, de mi mujer, de mis hijos, de mi auto, de mi casa, del dinero. Me reconcilio contigo, Señor. Perdóname. Yo te voy a servir hoy y para siempre, Señor. Aquí estoy, pongo mi vida en tu servicio, Señor. No importa lo que me ofrezcan 15, 20 dólares, 25, 30, otro trabajo, más dinero, 3 trabajos, Señor. Yo renuncio a eso. Renuncio a eso para servirte a ti. Renuncio al pecado mío para ser libre del pecado, para ser libre del yugo del hombre y ser libre de servirte a ti a tiempo completo. Gracias, Padre, por perdonarme.
Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tocarme y hablarme a través de tu siervo. Está hecho. Está hecho hiciste esta oración. Está hecho. Jesús te perdonó. Ya sabes, no vuelvas a lo mismo. Te ofrecen otro trabajo, más dinero, más días. No lo hagas. ¿Ok? Voy a hacer un llamado de profesión de fe. Aquellos que nunca han hecho profesión de fe. La palabra de Dios dice que establecido está para los hombres vivir una sola vez. Gracias, Jesús. Y después del juicio. Mas Cristo no quiere condenarte, Él quiere salvarte esta noche. Su palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cierra tus ojitos y di conmigo: Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario hasta derramar la última gota de sangre. Gracias, Jesús, de una vez te doy las gracias para perdón de mi pecado. Ven a mi corazón, quédate, siembra tu palabra. Señor, haz de mí una nueva criatura. Ayúdame a participar de tus beneficios, de tus bendiciones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Oh, qué maravilloso es Jesús cuando te perdona y puedes sentir su gozo por perdonarme y amarme. Oramos al Padre. Padre, nos dirigimos a ti en el nombre de tu Hijo, a quien sea la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. También glorificamos tu nombre y el de tu Espíritu Santo. Cuida, protege a todos aquellos que han hecho profesión de fe y a aquellos que se han reconciliado. También protégelo, pon un cerco a donde ellos, ángeles, querubines, serafines, cúbrelos, Padre. Ayúdalos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido. Está hecho fácil. Solamente obedece a Dios y está facilito. Dios te va a ayudar. Comparte el video para que así como tú has sido bendecido esta noche, otros sean bendecidos. Porque así como yo en mi momento de mi angustia también Dios ha usado otro instrumento para hablarme, para levantarme. Así Dios puede usarte a ti, así puede Dios usarme a mí para levantar a otros. Todos necesitamos los unos de los otros, como dice la palabra de Dios, que aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Cristo la piedra angular, nosotros la piedra pequeña, y nos vamos nosotros edificando una sobre otra para hacer un templo santo al Señor. Así que Dios te bendiga, ha sido un placer estar contigo y hasta la próxima.